Cambio de paradigma. Cuando nosotros hablamos y decimos paradigma, estamos diciendo que el paradigma es una forma de que es la forma de interpretar la realidad. Eso es un paradigma. Hay muchos paradigmas. Los miércoles que estamos estudiando sobre el paradigma, estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo el proceso fue un proceso muy, muy lindo y muy especial. ¿De quién? A ver, ¿de quién hablamos? Déjeme pensar. ¿Sí? Tienen que ver en el cuaderno. ¿Sí? Ah. Es que Nati se llevó a Moisés, pero aquí lo teníamos. Ok. Hablamos del paradigma, cómo Moisés termina ese periodo y Josué lo asume con gran responsabilidad. Pero bueno, hoy vamos a hablar y creo que es importante, y hay un texto que aparece en Romanos capítulo 4, en el verso 17. En Romanos capítulo 4, verso 17, dice la palabra así, 4:17, y quiero leerlo porque este 4:17 de la carta a los romanos, lo que hace es decirnos algo, hermanos, del poder creativo, de la evidencia bíblica y de una doctrina que en el Nuevo Testamento aparece también, ¿verdad?, con respecto a lo que dice este texto, que 4:17 dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Hermanos, sí hay un poder de reversión en medio del corazón de Dios en todas las formas y en todas las cosas. ¿Por qué es tan importante? Nuestro objetivo que nos trazamos hoy en medio de esto para compartir la palabra tiene que ver, hermanos, con entender que Dios sí está cambiando paradigmas en la iglesia. Dios está cambiando el paradigma en la iglesia, y ese paradigma, que es una forma de interpretar la realidad, nosotros tenemos que empezar a alinearnos. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros no vemos y no entendemos la voz de Dios, el corazón de Dios, nosotros vamos a quedarnos o rezagados o nos podríamos salir por la tangente. Esto que hoy en Deuteronomio estudiamos tiene también que ver con esto, la segunda ley. Recuerda, y en la explicación que Nati nos compartía, cómo Dios hay un cambio de paradigma, Dios hace una escogencia. Él les dice, yo soy Dios y yo les voy a decir quiénes son ustedes. Es Dios quien define, hermanos, y cuando estamos hablando de identidad, lo dijimos y seguimos hoy también repitiéndolo. Es Dios quien hace que nosotros tengamos una identidad, y Dios sí tiene la capacidad de cambiar nuestra identidad. Dios puede revertir en medio de nosotros ese proceso. Entonces Dios inclusive les dice, entonces yo soy su Dios y ustedes serán mi tesoro. El tesoro, que es importantísimo, ¿verdad?, entenderlo de esa manera. Es decir, diríamos en buen santabarbareño, ¿verdad?, de la billetera de él sacó y pagó. Es decir, no es del tesoro de nadie, es de lo que usted tenía. Dios de sí mismo, de él mismo, él dice, ustedes serán mi especial tesoro. Y en la alabanza y en la adoración que hoy estuvo, como siempre, extraordinaria, vemos recalcar el Espíritu Santo diciéndonos a nosotros, sí hay un cambio de paradigma, entender quién es nuestro Dios. Porque cuando entendemos quién es nuestro Dios, tenemos también que entender que Él dice de nosotros. Él dice de nosotros y tenemos que creerle al Señor. Por eso este texto, en la parte final de 4:17, dice que creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. ¿Quién es el que puede llamar las cosas que no son como si fueran? Otra vez, ¿quién es el que puede llamar las cosas que no son como si fueran? Dios. No somos nosotros, ¿verdad? A nosotros se nos da una autoridad espiritual, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa,
para poder poner en práctica aquellas cosas que Él dijo. Nosotros podemos y tenemos la autoridad de orar por otros y lo hacemos en el nombre de Él porque Él nos ha permitido que nosotros lo hagamos. Porque Él es el que llama las cosas que no son como si fueran. Si Él quiere operar un milagro, lo operará Él a través de mi oración o a través de lo que Él me permita hacer dentro del texto sagrado y dentro de la guianza del Espíritu. Amén. Capítulo 35, que es el que nos va a servir de base, es una historia que es muy conocida, que aparece en Génesis capítulo 35, y es realmente lo que pasa cuando Jacob está volviendo a Betel. Vamos a ver, hay algunas cosas también que ahorita vamos a ir al texto. Vamos a ver. Pasamos esa, es que ya no me está saliendo, pero... Ok. Bueno, echémosle la culpa a alguien. En el Edén fue el diablo. Aquí es el internet. Muy bien. Ok, en Romanos 4:17, que fue el texto que ya leímos, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Ahora, mientras nos aparece aquí la Biblia revela un paradigma completamente diferente. Es decir, Dios es un Dios que revierte. Revertir significa retorno o regreso. Y eso es lo que Dios sabe hacer y lo está haciendo. Y cuando estamos expresando que Dios sabe cómo hacerlo, es realmente este paradigma que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos trabajar, aprenderlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante? Porque Dios a nosotros nos va a transformar y nos ha ido transformando a través de su palabra, a través del evento que Él hizo. Él lo hizo una vez y para siempre. Amén. Él murió en la cruz del Calvario. La obra está completa. Pero nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nosotros vamos camino de santidad. Vamos por el camino. No hemos logrado todavía encontrarnos todo. Pero por eso la importancia de que nosotros como hijos de Dios podamos entender y comprender esto. Amén. Ahora, hay una realidad que es todo un conflicto con respecto, digamos, a la parte de lo que somos como sociedad, como iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en una generación definida por etiquetas, por crisis emocionales e identidades que son muchas veces fracturadas. Es decir, que la cultura intenta que nos definamos por nuestras heridas o por nuestros traumas. Hoy por hoy, hermanos, la sociedad a nosotros nos dice algo que la Biblia no nos dice. Pero ¿a quién le estamos haciendo nosotros caso? Por ejemplo, uno escucha y no es que del todo pudiera ser mentira. Entonces hay gente que dice, bueno, yo no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. Pero realmente Dios no dice eso de nosotros. Que pudiéramos o se podría caer en ese factor, en ese momento de hipocresía, pudiera ser. Pero no es que la iglesia es eso. La iglesia, desde la perspectiva de Dios, es una iglesia santa, es una iglesia redimida por la sangre del Cordero. Entonces, el paradigma de Dios, y la Biblia revela que Dios es ese Dios que revierte, donde el hombre ve un final o una marca de dolor, Dios establece un comienzo y un destino y un propósito. Es que usted y yo no podemos ver, donde usted puede ver que hay algo que no le funcionó en el día y le fue mal, al final de la tarde, al final de la noche, usted dice, mira, no entendía, pero qué dicha que pasó así. Ese es nuestro Dios, eso es lo que Él sabe hacer. Y que nosotros pues no tenemos todo el conocimiento porque nosotros nos quedamos cortos en el conocimiento con respecto a esto. Ahora, la iglesia del siglo XXI, nosotros debemos de redescubrir que Dios tiene el poder de revertir procesos espirituales, procesos familiares, procesos emocionales. Por eso esta mañana es oportuna que si usted y yo estamos viviendo alguna circunstancia a nivel
personal, a nivel familiar, a nivel emocional, es tiempo de decir, Señor, yo voy a creerte a ti en una forma tal, diciendo, Señor, tú sí sabes cómo revertir mi proceso. Tú sí sabes cómo cambiar mi lamento en baile. Él lo sabe hacer. Él lo sabe hacer. Porque Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Hermanos, y esto no es solo un mensaje para que usted diga, ok, entonces yo tengo que declarar o decir. Bueno, no tanto es declarar o decir, aunque no está mal declarar y decir. Nosotros debemos de mantenernos en la fe que se nos fue dada un día a los santos. Que Dios es el que hizo una obra preciosa y precisa en nosotros. Que nosotros no éramos los actores, nosotros no teníamos oportunidad. La oportunidad viene de Dios, la salvación viene de Dios, ejecutada a través de Cristo. Y nos deja el Espíritu Santo para que a través de la palabra nos guíe a toda la verdad. Entonces yo sí puedo decir, mi Dios puede revertir el proceso. Si Él quiere hacerlo, Él lo va a hacer. En mi núcleo familiar, en mi circunstancia, en mi situación, en mi cuerpo, en mi enfermedad. Él sabe cómo transformar corazones, Él sabe cómo tocar, Él sabe cómo sanar, Él sabe cómo traer sanidad a nuestros cuerpos. Él sí sabe cómo hacerlo, hermanos, y Él lo sigue haciendo. Y no lo hace porque yo oro, o no lo hace porque yo soy, no, Él lo hace porque Él es Dios. Amén. Él es Dios, Él es Dios. Él sabe revertir los procesos. Él sabe retornar y traer de regreso las cosas. Amén. Hay en capítulo 35 y a partir del verso 1 al 15, vean lo que dice la escritura y posiblemente todos conocemos este relato, pero lo quiero tomar para poder ir viendo algunas cosas que son esenciales para ver esta parte del paradigma. Dice, y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Note, ¿qué hizo Dios con este hombre? ¿Qué hizo Dios con él? En el verso 15, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios con Jacob? Le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Jacob dice, yo le puse Betel porque Dios habló conmigo. Note esto, Dios había hablado con Jacob. Verso 16, entonces salieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió. Lo llamó Benoni. ¿Cómo lo llamó? Benoni. Pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, en Belén. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura, en ese pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Este relato nos trae a nosotros este paradigma. Note que en medio de lo que está pasando, hermanos, que hay una nota que es importante tomarla en cuenta para el contexto gramático histórico, y es la parte exegética donde Jacob no pudo renombrar a su hijo sin antes haber sido renombrado él mismo. Por eso yo les dije, el verso 15 es vital. Jacob no pudo haber renombrado porque Benoni significa muerte. Benoni significa lo que ya no, más. El otro nombre, que era la autoridad que el padre tenía de poder revertir el nombre, por eso hablamos de reversión, solo él podía hacerlo y le llama Benjamín, el hijo de mi derecha, que es hombre y figura de Jesús. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, cuando Jesús aparece después de este tiempo. Ahora, el antiguo nombre de Jacob era suplantador o usurpador, reflejando una vida de manipulación y lucha carnal. Por eso es importante entender que Jacob llegó y él dijo, es que Dios habló conmigo. Y cuando Dios habló con él,
le da toda autoridad a este hombre para que cuando llegue este momento donde su mujer muere y este hijo nace y ella le pone ese nombre en medio de toda su complejidad, en medio de toda su zozobra, él le dice no, él no es Benoni, él es Benjamín. Hermanos, hay algo que nosotros como cristianos necesitamos entender. Él es el Dios que llama las cosas que no son como si fuera. Yo creo que nosotros como creyentes podemos decir las cosas que Él dice en medio de los procesos de nuestra vida. Por ejemplo, la palabra a mí me enseña que yo puedo clamar a Él y Él me va a responder. Yo tengo que creerlo. Ahora, que me vaya a responder lo que yo quiera, son 100 pesos. Porque le estaría pidiendo yo algo y también no. Pero Él dice que Él me escucha. Y cuando Él me escucha, Él atiende la voz de mi corazón. El texto es así. Entonces, si yo estoy en una circunstancia, yo puedo orar, yo puedo clamar y decir, Señor, ayúdame en esto. Señor, sana mi cuerpo. Y Él, que es Dios bueno en misericordia, Él puede revertir ese proceso. Entonces, no soy yo el que revierto, es Él el que puede revertir. Ahora, vean el paradigma. Vean qué tremendo, porque Raquel, lo que vio ahí fue muerte. Pero vean lo que hace Jacob. Jacob lo que ve es propósito. Jacob dice, no es Benoni. Él es Benjamín. Hay propósito en él. Pero vean qué tremendo, porque vean lo que hace Dios. Por eso la parte del paradigma, Dios lo que hace es que Dios lo que vio fue una nación. Por eso Benjamín es uno de aquellos que iban a componer y de los cuales se iba a desprender una. Entonces necesitamos nosotros comprender este paradigma. Raquel ve la muerte, Jacob ve un propósito, Dios ve nación. Nosotros a veces como cristianos estamos en un momento histórico en nuestra vida y ¿qué estamos viendo? Claro, la desesperación de esta mujer no era para menos, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Aquí es el tema, porque lo que ella dice es que este es el hijo de mi tristeza. Y Raquel nombró al niño desde su agonía, desde su crisis, claro, hermano, y le pasó a ella y seguro nos va a pasar y nos pasa a nosotros, en las crisis, en las situaciones adversas, nosotros decimos, no hombre Señor, esto no va para ningún lado, esto no tiene forma. Y nos achantamos, perdón por la expresión, pero nos bajoneamos y decimos, no Señor, esto ya no sirve, esto ya no funciona. Pero Dios no es ese Dios. Dios carga y tiene paradigmas y los rompe y los trae, hermano. Nosotros éramos perdidos, éramos pecadores y Él nos trajo a la reconciliación de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su amado Hijo. Somos hijos del Rey. Por gracia y favor de Dios, no por mérito, para que nadie se gloríe. Pero entonces nosotros tenemos que entender que en el paradigma nosotros tenemos una forma de entenderlo y tenemos que trazarlo así. Yo tengo propósito en Dios y yo debo ver el propósito de Dios en mi vida. Si Dios hoy nos tiene aquí y si Dios hasta hoy nos ha permitido tener vida, es porque Él tiene un propósito. Y cuando el propósito de Dios se cumple en tu vida y en mi vida, sencillamente ya no estaremos. Punto. Ni antes ni después usted y yo nos moriremos. Sencillamente nos iremos el día que el que tiene el poder de la vida y de la muerte lo digan, así será establecido. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dios ve más allá. Dios veía una nación. Ahora, ¿por qué es importante esto y el aprendizaje con respecto a la parte del paradigma, a la parte de lo que es estudiar la palabra? Hay un principio, hermano, y si a usted le gusta notar algunas cosas que a mí, en mi meditación, el Espíritu Santo, la palabra, lo que estudio, coloca en mi mente, y yo lo traduzco siempre en frases. Yo tengo bastantes frases, pero así es como Dios trabaja conmigo. Por ejemplo,
Y esta frase ya yo le he dicho muchas veces, pero ustedes seguro no se acuerdan. ¿Verdad que no se acuerdan? Y no sabemos cuál, ¿verdad? ¿Les estaba probando? Ah. Y este principio es importante cuando hablamos de paradigmas, cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos del estudio de la palabra, de la revelación del Espíritu Santo. Es, hermanos, si usted conoce la verdad, usted va a ministrar conocimiento. Si usted conoce verdades, usted ministra conocimiento. Si usted conoce a Cristo, usted ministra vida. ¿Amén? ¿Se la aprendieron? Si usted y yo conocemos verdades, ministraremos ¿qué? Conocimiento. Pero si usted y yo conocemos a Cristo y a este crucificado, vamos a ministrar vida. El mundo necesita vida. Mi familia necesita vida. Yo necesito vida. Gracias a Dios por el conocimiento. Gracias a Dios por las cosas que se conocen. Gracias a Dios por tanta información que hay ahora. Gracias a Dios porque hoy usted puede estudiar, hermanos, hasta inglés por qué cosa, ¿verdad? Ahora estudia inglés por allá y por aquí y puede estudiar. Es decir, usted tiene todo a la mano. Pero ¿qué es esto, hermano? Cuando usted tiene conocimiento, usted lo que puede verdaderamente es, porque tiene muchas verdades, puede ministrar conocimiento. Pero si usted no conoce a Cristo, usted no va a ministrar vida. Yo necesito conocer a Cristo para ministrar vida. Mi hogar necesita que yo conozca a Cristo para ministrar vida. Porque conocimiento lo que hace es ministrar solamente verdades. Verdades. Y las verdades solo traen conocimiento. ¿Qué es oportuno? ¿Qué es bueno? Sí. Sí, pero si usted me pone a la par dos personas con mucho conocimiento natural y una persona que tenga conocimiento espiritual, yo le digo que hay ventaja en el conocimiento espiritual. No porque el otro sea malo o no, hay que adquirirlo, hay que estudiar. Gracias a Dios por nuestros estudiantes, gracias a Dios por nuestros profesionales. Amén. Pero bueno, en esto, hermanos, vean qué tremendo, porque el choque de los dos paradigmas que aparecen aquí, ¿verdad? Es que Benoni es el paradigma del dolor, que significa hijo de la tristeza, y Raquel lo nombra al niño desde su agonía, desde su crisis. Hermanos, el paradigma de Benoni interpreta el futuro a través del lente del trauma. Y a veces la vida cristiana es interpretada a través del lente del trauma. Y hay personas que nunca se la creen y no le creen al Señor por lo que Él dice, porque al final han sufrido mucho en la vida. Han pasado procesos muy duros, muy arduos, muy difíciles. Y entonces al final no logran entender que sí hay un propósito en Dios. ¿Cómo es que Dios me va a decir bueno cuando yo sé lo malo que yo soy? ¿Sí se han oído eso? No. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a estos momentos y entonces en el paradigma de Benoni, del hijo de la tristeza, ¿verdad? Empezamos y hay tendencias modernas de decir yo soy mi ansiedad o yo soy mi fracaso. Es que no, yo no, el que nació para maceta del corredor no pasa. ¿Aló? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué dice Dios de nosotros? Eres mi especial tesoro. ¿Qué dice la Escritura de nosotros? Ahora, si usted y yo no estamos viviendo bajo ese paradigma, si no estamos viviendo bajo ese régimen, si no estamos viviendo bajo esa proyección de lo que Dios dice, pero Dios dice de usted y de mí que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que somos salvos, hechos una nueva criatura, que el paradigma del nuevo nacimiento es una verdad, es una realidad, que usted no se salvó porque usted es muy lindo, porque todos aquí, ¿verdad? Guapísimos. Pero que al final lo que nosotros hicimos fue confiar, creerle al Señor. Él vino y nos salvó. Y cambió nuestro lamento en baile. Yo soy una nueva criatura. Aunque el vecino no se la crea. Aunque la esposa a veces dude. Aunque el esposo a veces dude. Aunque los hijos a veces no crean. Pero es lo que dice la Escritura. Entonces yo tengo que apelarme. Y ese paradigma debe ser vivido. Por eso necesitamos no solamente tener conocimiento. Necesitamos tener lo que tenemos ya de parte de Dios. El Espíritu Santo, la palabra
La declaración de Dios que llama las cosas de la forma y que cambia las cosas cuando Él quiere cambiarlas. Si Él dice que usted es hijo, hija de Dios, usted también tiene que caminar como hijo, hija de Dios. Vivimos en el reino de los cielos. Vivimos en el reino inaugurado de Dios. Entonces su dirección tiene que cambiar. A veces seguimos pensando que vivimos en Granadilla. ¿Ve? No. Somos parte del reino de los cielos. Benoni versus Benjamín, dos paradigmas espirituales. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Por eso la estructura de Dios en medio de los procesos de la vida de revertir también está achacado, y también Él lo trae para que usted y yo como responsables podamos decirle al mundo: no, Dios es un Dios que revierte. Dios revierte tu familia, Dios revierte tus procesos, Dios revierte tu salud, Dios puede revertir, Dios es un Dios que revierte. Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y Jacob interviene y cambia el nombre. A nuestros hijos creo que tenemos que ministrarlos, ministrar nuestra familia, entendiendo que la palabra del Señor nos dice a nosotros que podemos orar unos por otros. Es la autoridad de Dios. Yo no oro por otro porque soy muy carga o soy muy espiritual. No, es que la Biblia me dice que yo puedo orar por otro. Es que la palabra dice que vayan y impongan manos y en el nombre de Jesús van a sanar. Pero el paradigma de la iglesia a veces es: hermano, no, eso le toca a otro. Sí, Dios ha dado dones a los hombres. Gracias a Dios por eso. Pero nosotros necesitamos entender que Dios también demanda de nosotros algunas cosas. El paradigma de Benjamín es un paradigma de la fe. ¿De qué? De la fe. Hermanos, la definición de Benjamín es hijo de mi mano derecha. La mano derecha simboliza autoridad, favor, honra, fortaleza. Eso significa realmente, hermanos, la iglesia del siglo XXI necesita volver a entender que nuestro Dios tiene poder para revertir procesos espirituales, familiares, emocionales y ministeriales. Hermanos, donde el hombre ve final, Dios ve comienzo. Hermanos, donde el mundo pone Benoni, Dios declara Benjamín. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿O le doy caso al mundo o le hago caso al Señor? Sí, hermanos, vea la economía. Sí, vea el tema dólar. Sí, todo lo que está pasando en el mundo. Y todo lo que puede estar pasando en cualquier área. Pero la palabra a mí me dice esto. Ve el paradigma. El mundo dice: esto va al caos, estas cosas ya, y aquí ya no se puede, y todo está carísimo. La Biblia dice: mi simiente no mendigará pan. Punto. Le quiero creer al Señor por eso. Sí, tal vez no voy a tener salmón todos los días, pero sí 5 veces a la semana. Tal vez no voy a tener todo lo que quiera, pero voy a tener todo lo que Él dice que yo tengo que tener. Por eso estamos confiados y creyéndole a Dios que donde el mundo pone Benoni, nosotros declaramos Benjamín. Que donde los doctores puedan decir: no, esto no, y es que ya no va para más. Tenemos que creer, porque Él es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Y no todo se trata de sanidad, y no todo se trata de que todos lo vivamos de la forma más especial y linda. Pero Dios no nos ha dejado abandonados, Dios no nos ha dejado botados. Dios es un Dios fiel y será fiel hasta el día de mi último suspiro. Dios será fiel hasta el último momento de mi vida. Dios ha hablado con respecto a la familia. Tú y tu casa, tú y tu casa, tú y tu casa, hermanos, tú y tu casa. Y necesitamos entonces los sacerdotes de la casa, los que hemos sido puestos por cabeza del hogar, empezar a trabajar arduamente en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra, y poder decir a la familia: oremos, juntémonos a estudiar la Biblia, vamos a la iglesia. Amén. Somos pueblo especial, somos pueblo escogido. Dios es un Dios grande. Amén. Aquí decían: y la iglesia le aplaude al Señor, no al predicador. Dele la gloria al Señor, dele ese aplauso. Diga: Señor, tú eres bueno, eres muy bueno, eres poderoso, eres Dios sobre todas las cosas.
Hermanos, debemos enseñar a la iglesia a dejar de hablar desde la herida y comenzar a hablar desde la fe futura. Yo sé que pasamos momentos difíciles y que los momentos difíciles a veces no los podemos tapar, pero aprendamos también a hablar desde la fe futura. Él llama las cosas que no son como. Él es el Dios que llama las cosas que no son como. Él es el que las llama, no soy yo, hermano. Yo no tengo. Bueno, a veces en la casa uno se empodera y le digo, yo saco la basura hoy, punto. Yo lavo los trastes hoy, punto. Yo hago el almuerzo y el desayuno hoy, punto. Hay poder. Pero en la palabra, Dios nos demanda que tenemos que tener autoridad espiritual, hermano. Es algo delegado. Usted no se lo ganó. Él me lo delega. Él es el que me llama hijo. Yo no me llamé hijo de Dios. Las promesas son de Dios para mí. 3,000 y resto de promesas en la Biblia para usted y para mí. Jesús dijo, yo no volveré a tomar de este vino hasta que estén ustedes allá conmigo y yo les voy a servir y estarán sentados en la mesa del rey. ¡Aleluya! Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Jacob no solo cambia el nombre, cambia posición jurídica y espiritual del hijo. Es que Jacob lo que hizo fue cambiar también una posición jurídica y espiritual. En el antiguo cercano oriente, estar a la diestra, que es Yamín, significaba ser el heredero de la autoridad, el guerrero que protege el costado desprotegido del Padre. Por eso Jesús está a la diestra del Padre. A la diestra del Padre gobierna Jesús. ¿Quién gobierna a la diestra? Jesús. Jesús. Yo amo a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Yo lo amo. Ya no me va a dar tiempo, pero no importa. Siempre me pasa. Jacob realiza un acto de fe que es sustitutiva, que nosotros, la Escritura nos dice, porque la Escritura nos exhorta y nos dice que todo lo que no es de fe es pecado. ¿Se acuerdan de este texto? Todo lo que no es de fe es pecado. Y nos exhorta que entonces todo lo que hagamos, lo hagamos desde la fe. Si le voy a pedir al Señor algo, pidámoslo con fe. El Señor sabrá si me lo da o no me lo da. Si yo voy a hacer algo de una u otra forma, porque todo lo que procede de la fe es lo que agrada al Señor. Entonces sí hay una autoridad, es una fe sustitutiva. Él sustituye el memorial de muerte. Dice que se va a donde está Raquel, a un monumento, y lo levanta ahí mismo y levanta un monumento de fuerza. Hermanos, esta figura del Antiguo Testamento en esta historia es algo importante. Hay un principio doctrinal. La fe bíblica no niega la realidad. La reinterpreta desde la perspectiva de Dios. Porque no podemos, hermanos, la fe bíblica no niega la realidad. Perdón, si usted dice que usted tiene dolor de cabeza y después usted me dice que tiene fe y que entonces ahora porque tengo fe no tengo dolor de cabeza, eso es mentira. No, usted tiene dolor de cabeza. El que usted diga que no tenga dolor de cabeza no es que le va a quitar el dolor de cabeza. Lo que a nosotros nos va a quitar el dolor de cabeza es que no voy a negar la realidad, ¿verdad? Voy a reinterpretar desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios? Y ore. Dice, oren. Y el Señor, que es bueno en misericordia, lo sanará. Entonces yo me pongo las manitas aquí. Yo digo, Señor, ayúdeme porque más yo soy medio. El Señor sabrá si me sana o no. Pero esa es mi fe reinterpretada, porque dice que oren, pedid y se os dará, medida buena, apretada, remozada. Pedid y se os dará. Y yo pido, hermanos. Y tengo que pedir con conciencia, con fe, con certidumbre. Sanos. Por eso es importante estudiar la palabra, hermanos.
Por eso es importante una sabia y sana interpretación de las Escrituras. Amén. Entonces creo que en esto es vital que sigamos ahí. La mecánica divina de llamar lo que no es. Hermanos, cuando Él dice que Él llama las cosas que no son como si fueran, es el poder creativo de Dios. Y ese poder creativo de Dios es la capacidad de dar vida a lo muerto y llamarle a la existencia aquello que no existe. Él sí sabe hacerlo. Hermanos, a lo largo de la historia, en la evidencia bíblica, uno lo puede ver, hermanos. A lo largo de Dios cambió nombres para cambiar destinos. Sí, Dios cambia nombres para cambiar destinos. De Abraham a Abraham. ¿Quién se lo cambió el nombre? Tu nombre ya no será más Abraham, ahora serás Abraham. De Sarai, ya no será más nombre Sarai, ahora serás Sara. Podríamos seguir. De Simón a Pedro. De Saulo a Pablo. De Gerardo a Gerardito. Hermanos, el evangelio no es una mejor estética. El evangelio no es una mejor estética. El evangelio es realmente el cambio del viejo hombre. Es una nueva creación con una nueva naturaleza y con una nueva ciudadanía. En el paradigma de Dios, eso es lo que dice. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas se están haciendo hechos nuevas. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Quiero y deseo y quiero y puedo vivir siendo una nueva criatura. Pero ¿cuántos vivimos en una vieja forma? Hermanos, perdón, ahí se me pasó. Ya se me ha pasado y no sé qué pasó. Ok. Conclusión y aplicación práctica. Cristo como el verdadero Benjamín. Jesús es el verdadero hijo de la mano derecha. Hermanos, se ha caído en la iglesia del siglo XXI, del tercer milenio, se ha caído en un cristianismo superficial, victimista y con un lenguaje muy derrotista. Y nosotros necesitamos recapacitar, porque caímos de un extremo al otro. Antes éramos la superfe y más o menos veíamos el carro y dicen el nombre de Jesús ese carro. Y según nosotros ya el carro venía más tarde. La muchacha aquella, nunca la fea, siempre la más linda. ¿Verdad? A nadie se le ocurrió. Esa será mi esposa. Y voy a ver en el nombre de Jesús, porque ya yo lo dije. Dígalo, pronúncielo, arrebátelo, apriételo, lléveselo. Hermanos, ¿verdad? Pero caímos al otro lado, donde a veces entonces decimos, somos unos simples gusanos, miserables de nosotros. Sí, hermanos, nosotros sabemos que venimos de una forma inadecuada de vida a una nueva forma de vida en Cristo Jesús. Eso éramos, perdidos, gusanos, pero Él nos restauró. Él revirtió los procesos y el lenguaje de la iglesia debe empezar a mejorar y a cambiar. Hemos y necesitamos cambiar ese lenguaje. Superficial, victimista, con lenguaje derrotista. Hermanos, en Él pasamos de la muerte, Benoni, a la vida y adopción, Benjamín. Ese es el paradigma de Dios. Ese es el paradigma. Él revierte los procesos, Él revierte las cosas. Vean qué tremendo, porque en la historia, que no terminamos, porque bueno, nos faltó, porque habla de quitar los ídolos. Y hay ídolos que le dice el Señor, y le dice, quita los ídolos. Tienes que quitar los ídolos que andaba su otra esposa, que se había traído. Hermanos, el materialismo, el orgullo, el ego deben ser abandonados. No hay autoridad sin consagración. No hay autoridad sin consagración. Hermanos, subir hasta Betel es el llamado a volver al altar, a la santidad, a la presencia del Señor. Hay que entender que hay que renombrar los procesos. La iglesia debe dejar de llamar ruina a lo que Dios llama formación.
Si Dios te está formando, es que me siento mal, miras que a mí no me sale nada, Dios no me contesta nada. ¿Por qué no pensamos si Dios te está formando? Es que nada me sale, ahora sí es cierto que me cayó todo. La menopausia, la andropausia, ahí va para abrir, póngale. Cosas que son verdad. Cosas que son verdad, pero le recuerdo yo a las mujeres con todo respeto, no nos da Dios más de lo que podemos sobrellevar. Entonces cómprese un abanico. Es duro, pero es verdad también con respecto a esto. Terminamos en esta mañana diciendo lo siguiente. Hermanos, el peligro del diagnóstico como identidad. Raquel vio el parto como una tragedia. Jacob lo vio como una herencia. Vean que depende de cómo yo mire, cómo yo veo las cosas que Dios me trae y me da. Por eso tengamos cuidado con lo que Dios a usted y a mí nos ha dado. Porque lo que Dios nos ha dado, Él no se ha equivocado en lo que nos ha dado. Ni se equivocó en aquel, ni en aquella, ni en el otro, ni en la otra, ni en tu carrera. No se equivocó en tu trabajo. No se equivocó de ponerle al jefe que usted tiene, aunque su jefe sea un amor. No se ha equivocado. No se ha equivocado el Señor donde te ha plantado y te ha puesto en una iglesia. No se ha equivocado el Señor. El Señor es bueno. Él revierte. Él tiene procesos que hacer. Hermanos, el poder de Dios es un poder que sobrepasa todo el entendimiento. Cuando Dios llama las cosas que no son como si fuesen, está emitiendo un decreto legal en la corte del cielo que obliga a la realidad física a alinearse a su palabra. Cuando Dios dice que tiembla, tiemble. Cuando Dios dice que el mar no pasa de ahí, no pasa de ahí. Cuando Dios dice que usted le necesita en su presencia, pues necesita una voz que en el caso mío sería como que no se oiga tan bonito, entonces me llama para cantar yo. Pero Dios es un Dios que sabe revertir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. ¿Cuántos decimos otra vez amén? Hermanos, la iglesia del siglo XXI necesita volver a mirar desde la perspectiva del reino. Yo quiero que ustedes digan esto. La iglesia necesita volver a mirar desde la perspectiva del reino. No podemos seguir nombrando nuestras generaciones desde la derrota. Es que estos muchachos, ¿qué va? Es que sí, hermanos, los muchachos son diferentes, los muchachos les cuesta, los muchachos son muchachos. Pero los muchachos merecen nuestras oraciones, merecen nuestro acompañamiento como padres, como hermanos, como hijos, como iglesia. Nuestros jóvenes necesitan ser acuerpados. Nuestros jóvenes debemos de seguir amándolos. Sí, con todos los errores que ellos cometen, que nosotros cometimos, pero que hoy no nos acordamos. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. ¿Verdad? Es que usted los cometía, pero ahora ya usted no se acuerda. Ellos los cometen y usted los ve y usted dice, es que qué barbaridad con esta juventud. No, hermanos, abracémonos, amémoslos, oremos, pongamos nuestra vida, hablemos palabras de reversión en el nombre de Jesús a una generación que es necesaria, hermano. Debemos declarar lo que Dios ha dicho. Debemos declarar lo que Dios ha dicho. Tú y tu casa servirán al Señor. Sí, si el Señor lo dijo. Si el Señor me dice a mí, ustedes van a servir, ustedes son una iglesia, ustedes son una familia. Usted ore por su hijo, ore por su esposo, ore por su esposa. Debemos declarar lo que Dios ha dicho en su palabra, en el contexto. Por eso hay que estudiarla. Que tampoco voy a fantasear. Sí, fantasear, dícese de que mi esposa quiera orar al Señor y decir, Señor, transfórmamelo, cámbiamelo. Dice, no, hombre, ya a estas alturas ya se lo di así, está bonito, está bien así. Real, sí. Si la puede recibir, recíbala. Dios está cambiando paradigmas en la iglesia global. Hermanos, tanto así. Vean los paradigmas antiguos. Hay una dependencia en las estructuras humanas. Eso es un paradigma antiguo. Y así como se ha sostenido la iglesia. Y la iglesia hoy quiere vivir en un paradigma antiguo. Entonces damos fuerza y damos fortaleza, hermanos, a aquellas cosas que son estructuras humanas. Los famosos. Por eso hoy se llaman apóstoles, profetas, ¿verdad? Se autonombran.
Otro de los paradigmas, hermanos, una información sin revelación. Hay que cambiar el paradigma. Ya no podemos depender de las estructuras humanas, debemos depender del Espíritu Santo. Ese es el paradigma que hay que quebrar. Nosotros dependemos del poder del Espíritu Santo. Y otro paradigma que tenemos que abrazar es, hermanos, no podemos estar con información sin revelación. El Evangelio debe estar centrado en Cristo y en este crucificado. En Cristo y en este crucificado. ¿Cuántos dicen amén? Dios sí sabe llamar las cosas que no son como si fueran. Amén, hermanos. Vamos a seguir estudiando la palabra. Vamos a seguir diciéndole al Señor que nos ayude porque en parte solo conocemos. Yo solo conozco en parte. Pero Dios es bueno. Su misericordia y el estudio serio de la palabra, el Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a que cambiemos lenguaje. Cambiemos el paradigma, hermanos. Ahora, usted no va a decir que usted no hace cuando usted hace. Es decir, tenemos que ser congruentes. ¿Sí? ¿Sí? El problema no es que usted sea un gritón, el problema es que usted no se dé cuenta que sea un gritón y esté dañando y que necesita un cambio. Amén. Amén, hermanos. Bueno, Padre, yo te bendigo, ya me pasé, te alabo y te adoro en el nombre de Jesús. Gracias por esta comunidad de fe, gracias por mi vida, gracias por la familia, gracias porque oramos con fe, creemos en fe, nos congregamos por la fe y queremos caminar en fe conforme tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos demandas y nos invitas a que vengamos. Los que estemos cargados y atribulados, vengan a mí los que estén cargados, dijiste en un momento, Jesús. Y queremos nosotros esta mañana decirte gracias porque a ti vamos. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Haznos una comunidad de fe que esté constante y consciente de que tú eres el Señor sobre todas las cosas y que nosotros somos tus hijos, especial tesoro, como has nombrado y nos has dicho. Tú eres nuestro Dios, el que llama las cosas que no son como si fueran. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Amén, hermanos, denle ese aplauso al Rey. Gracias, Señor. Aleluya.